Welcome back, everyone. Bienvenidos a todos. We're going to begin this session by looking at some definitions of terms that we're going to be using. Vamos a comenzar esta sesión mirando algunas definiciones que vamos a estar utilizando. When we talk about the manuscripts, one of the terms is autograph. Cuando hablamos de los manuscritos, una de las definiciones o términos es los autógrafos. An autograph refers to the original document that was written by the hand of the apostle. Y un autógrafo se refiere a la escritura original escrita por el apóstol. Or the original document that the apostle authorized. O el documento original que el apóstol autorizó. There is only one original for every New Testament book. Solamente hay un original por cada libro del Nuevo Testamento. Another term is apograph. El otro término es apógrafo. The apograph is a faithful copy of an autograph, El apógrafo es una copia fiel del autógrafo or a faithful copy of another faithful copy. o otra copia de otra copia fiel. Today, there are no existing autographs, Hoy no hay ninguna copia existente de los autógrafos, but we have many existing apographs. pero tenemos muchos existentes apógrafos. Now, in the issue of the doctrine of preservation, God made a promise to preserve His Word. En el asunto de la doctrina de la preservación, Dios hizo una promesa de preservar su palabra. This applies to the issue of lost books. Esto aplica al asunto de libros perdidos. No inspired book is lost, Ningún libro inspirado es perdido. and no new scriptures will come in the future. Y ninguna nueva escritura vendrá en el futuro. All inspired writing is preserved. Todo escritura inspirada es preservada. And so the question before us now is, has the 27 books of the New Testament canon, La pregunta delante de nosotros es si los 27 libros del Canón, which was recognized in the 4th century que fueron reconocidos en el cuarto siglo, at the Council of Hippo, en el concilio de Hipona, been transmitted to us without any loss of material or accuracy. han sido transmitidos a nosotros sin la pérdida de ningún material y precisos. Another way to ask that question would be, has the Bible survived the devil's attempt to pervert and destroy it? En otra manera de hacer esa pregunta es si la Biblia ha sobrevivido a los ataques del enemigo sin haber sido destruida. Satan always tries to destroy and pervert the Word of God. Satanás siempre ha tratado de pervertir la palabra de Dios. He started in the very beginning in the Garden of Eden. Él empezó en el principio en el jardín del Edén. God told Adam and Eve if they ate the forbidden fruit, they would die. Dios le dijo a Adán y Eva que si comían del fruto prohibido morirían. So Satan told Eve, you will not die, So Satanás le dijo a Eva, no, tú no morirás, directly contradicting the Word of God. directamente contradiciendo la palabra de Dios. Satan put it into the heart of the wicked king Jehoiakim to burn the scripture. Satanás lo puso en el corazón del rey Joaquín que destruyera los escritos. But Jeremiah stopped him, Y Jeremías lo detuvo and God enabled Jeremiah to rewrite the portions that had been burned. y Dios habilitó a Jeremías que reescribiera los escritos que habían sido quemados. Even in the wilderness, Satan attempted to use scripture for his own purposes. Aún en el desierto, Satanás quiso pervertir las escrituras para sus propios propósitos. He would pervert scripture to try to get Christ to bow down to him. Él pervirtió las escrituras para tratar de hacer que Cristo se arrodillara ante él.
The fact that we have God's word today at all is proof of God's sovereignty. El hecho de que tenemos las escrituras hasta el día de hoy, la palabra de Dios, es prueba de la soberanía de Dios. But God has made it clear that his word will stand forever. Y Dios lo ha hecho claro de que su palabra permanecería para siempre. Isaiah 40 verse 8. Isaías 40, verso The 6. word of God shall stand forever. La palabra de Dios permanecerá para siempre. 1 Peter 1:24, the word of God endures forever. Primera de Pedro 1:21, la palabra de Dios permanece para siempre. Psalm 119:89, Salmo 119, 89. thy word is settled in heaven. Tu palabra está establecida en los cielos. Isaiah 59:21, my word shall not depart from your mouth. Isaías 59, 21, mi palabra no partirá de tu boca. Nothing can prevent the word of God from being fulfilled in its entirety. Nada prevenirá de que la palabra de Dios se cumpla en su totalidad. And no one will be able to eliminate even the smallest detail from Scripture. Y nadie va a eliminar de que el menor de los detalles se cumpla de las Escrituras. Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words shall not pass Jesús away. dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. We've already noted that the God who preserves the believer is also the God who preserves Scripture. Ya mencionamos que el Dios que preserva los creyentes es el Dios que preserva las Escrituras. Our God is a preserving God. Nuestro Dios es un Dios preservador. So with this in mind, how did the theologians of old interpret these scriptures? Con esto en mente, ¿cómo los teólogos de antigüedad interpretaron las Escrituras? Well, we have the statement in the Westminster Confession. O la confesión de Westminster, la declaración de Westminster, In the section on the scriptures, en la sección de las Escrituras, it says, being immediately inspired by God dice inmediatamente inspirada por Dios and by his singular care and providence, y por su cuidado especial y provisión, the scriptures are kept pure in all ages las Escrituras se han mantenido puras en todas las edades and are therefore authentical. y entonces auténticas. Authentical means identical to the originals. Auténtica quiere decir idéntico a sus originales. Now, this is a very strong statement. Esto es una declaración bien fuerte. It's basically saying that through the ages, God has providentially preserved the written word so it remained identical to the originals. Es básicamente diciendo que Dios a través de las edades ha preservado sus escrituras para que se mantengan idénticas a los originales. This is quite different from what we hear from textual critics today. Esto es muy diferente a lo que oímos a los críticos textuales Who are constantly updating their New Testament. que constantemente están renovando su Nuevo Testamento. But the printed Greek New Testament of the traditional text has remained constant. Pero el texto impreso del Nuevo Testamento tradicionalmente se ha mantenido igual. And it keeps in mind this doctrinal statement of the Westminster Confession on preservation. Y mantenga en mente la declaración de Westminster en referente a la preservación. This, by the way, is the statement word for word in the London Baptist Confession. Esto también es la declaración palabra por palabra, la declaración de London. And this was the standard statement on the preservation of Scripture that is in all confessions up until about the end of the 19th century. Y es una declaración estándar en casi todas las declaraciones hasta casi el siglo XIX.
But when textual criticism became more and more popular, those statements on preservation began to disappear in the doctrinal positions of church groups. Pues cuando la crítica del texto se volvió más popular, estas declaraciones fueron desapareciendo en referencia a la preservación del texto. Now, where did the Westminster divines get the idea that the scriptures are kept pure in all ages? ¿De dónde la declaración de Westminster tomó esto de que todas las escrituras iban a mantenerse puras a través de todas las edades? Well, that was stated in Psalm 12, verses 6 and 7. Eso fue declarado en el Salmo 12, versos 6 al 7. The words of the Lord are pure words, La palabra del Señor son puras, as silver tried in a furnace of fire, como plata probada en un horno de fuego, purified 7 times. purificada 7 veces. Thou shalt keep them, O Lord. Así las mantendrá, oh Señor. Thou shalt preserve them from this generation forever. La preservará desde esta generación y para siempre. This scripture was codified into the Westminster and London Confessions La escritura fueron codificadas en la declaración de Westminster y London and is known as the doctrine of the preservation of Scripture. y es conocida como la doctrina de la preservación de las escrituras. Now, how did the theologians of that day interpret the confession? ¿Cómo los teólogos de esa época interpretaron la confesión? Well, you've probably heard of John Owen. Probablemente han escuchado de John Owen. If you haven't, you need to read some of his work. Si no lo han escuchado, deben de leer algunos de sus escritos. In his writing, he spoke of the purity of the present copies in the original languages. En sus escritos él habla de la pureza preservada de los escritos antiguos. And he called it the documents which the Church of God has for many ages enjoyed as her treasure. Y él habla de los documentos que la iglesia atesora como su tesoro. This is a reference to the faithful copies or the apographs that had been handed down from generation to generation. Haciendo referencia de los apógrafos o las copias de los originales que han sido pasadas de generación en generación. The traditional text El of the New Testament. Texto original los textos tradicionales del Nuevo Testamento. Another theologian, Francis Turretin, Otro teólogo, Francis Turretin, wrote in his theology, escribió en su teología: by original texts we do not mean the autographs written by the hand of the prophets and the apostles. por los textos originales, no queriendo decir los autógrafos escritos por los apóstoles y profetas. These certainly do not exist now. Estos ciertamente no existen ahora. We mean the apographs, which are so called Nos referimos a los apógrafos, que son referidos como because they set forth to us the word of God in the very words of those who wrote under the immediate inspiration of the Holy Spirit. porque ellos ponen delante de nosotros lo que escribieron los escritores que recibieron por inspiración de Dios. In other words, Francis Turretin believed that a faithful copy handed down from generation to generation was the same as the original written by the apostles in the first century. En otras palabras, Francis creía que lo que había recibido la iglesia era copias fieles de lo que escribieron los apóstoles. Does God have the power to preserve His word providentially? ¿Tiene Dios el poder de preservar su palabra providencialmente? Well, of course He does. Claro que sí. He's God. He is sovereign. Él es Dios, Él es soberano. And a sovereign God will accomplish all of His will. Y un Dios soberano va a cumplir todo lo que se propone.
Whatever God sets his mind to do, he will do it. Lo que Dios pone su mente en hacer, Él lo va a hacer. And God has determined to preserve his word, and he has done it. Y Dios ha determinado preservar su palabra y Él lo ha hecho. God made sure that the church made copies of the original autographs when they were received at the churches. Dios se aseguró de que la iglesia hiciera copia de los autógrafos originales que la iglesia recibió. Copying began immediately when the original manuscripts were received. Las copias sucedieron inmediatamente cuando la iglesia recibió los originales. God's promise of preservation caused the copyists to take every precaution to guard the text from error. Los copistas aseguraron que la preservación fuera inmediata, librándola de todo error. Copying was serious business since the scriptures are holy. Copiar era un asunto serio, ya que las escrituras eran santas. And the churches took great care to preserve the autographs. Y las iglesias tomaron mucho cuidado en preservar esas copias. Due to some recent study by William Pickering, Algunos estudios recientes it is believed that the letters were kept in the churches, the original letters were kept in the churches where they were originally received. se cree que las cartas originales fueron mantenidas en las iglesias donde originalmente se recibieron. And those churches took the responsibility to make copies and distribute them to other churches. Y esas iglesias se hicieron responsables de hacer copias y mandarlas a las otras iglesias. As people traveled back and forth throughout the empire, En la medida que las personas viajaban de un lugar a otro a través del imperio, people with copies could bring their copies to the place where an original would be held and compare the copy to the original. las personas irían a lugares donde los originales fueron escritos y compararlos con los originales. And if there were any slight discrepancies, they could be immediately Y fixed, si había alguna discrepancia, inmediatamente podía haber sido corregido, thus ensuring that the copy was a faithful copy. asegurándose de que esa copia era una copia fiel. The fact that we have over 5,000 existing manuscripts today is testimony to the fact that God wants to preserve the written New Testament manuscripts. El hecho de que tengamos más de 5,000 copias es una fiel evidencia de que Dios quiso preservar estos manuscritos. The integrity of the New Testament La, is based on the multitude of existing manuscripts. la integridad del Nuevo Testamento es basada en el hecho de que existen muchos manuscritos. These manuscripts range from the 2nd century all the way to the 15th century. Estos manuscritos van desde el primer siglo hasta el segundo siglo. And when they are examined, 90% of them are in agreement as to the wording of the text. Y cuando son examinados, el 90% son fieles en sus palabras, Which makes it very clear what the original writing must have been. lo que hacen bien claro que cómo era el original. Now that brings us to the issue of textual criticism. Eso nos lleva al asunto de la crítica textual. And before we talk about textual criticism, I need to deal with some definitions of terms. Y antes que llegamos a la crítica textual, tenemos que bregar con algunas definiciones, Because we will be using terminology that I want you to understand what we're saying. porque vamos a utilizar alguna terminología que quiero que entiendan lo que vamos a decir. When we talk about a reading, Cuando hablamos de una lectura,
we're talking about the particular words that are in the text. Hablamos de las palabras particulares que se encuentran en el texto. The words that are in the text is the reading of that text. Las palabras que se encuentran en el texto son la lectura del texto. And then we're going to be talking about text types. Y luego vamos a hablar de tipos de textos. And there are two basic text types. Y hay básicamente dos tipos de textos. There is the Byzantine text type, Está el texto bizantino, and these are texts that originated in Antioch area. y son textos que se originaron en el área de Antioquía. And then there is the Alexandrian text type. Y están los textos alexandrinos, And these are the ones that originated in the school in Alexandria, Egypt. y estos son los textos que se originaron en la escuela de Alejandría en Egipto. The Byzantine text type is called the majority text. El texto bizantino es el que se considera el texto mayoritario, And it is based on the fact that 90% of the existing manuscripts agree. es basado en el hecho que el 90% de los textos concuerdan. And so the reading in the Byzantine text is based on the manuscripts that agree with what the wording should be. So, el texto está de acuerdo en cómo debe de ser leído. This is sometimes called the traditional text. Es llamado tradicionalmente el texto tradicional. And then when printing became available, Y cuando se empezaron a imprimir, the printed version of the traditional text became known as the Textus Receptus. la versión impresa se le empezó a llamar el texto recibido, Which is the received text. lo que es el texto recibido. Now, this text type was supported by many tremendous scholars. Este tipo de texto fue apoyado y recibido por tremenda cantidad de eruditos. One of the key figures is John William Burgon, Uno de ellos, una de las figuras principales, John William Burgon. yes. Burgon. And also Scrivener Y el otro es Scribner and a host of others. y otros grupos. The Alexandrian text type originated in Alexandria, Egypt, El texto alexandrino se originó en Alejandría, Egipto. It is represented by about 10% of the existing manuscripts Y today. es representado por un 10% de los manuscritos de hoy en día. And so it is the minority text. Eso es el texto minoritario. It's also called the critical text Es también llamado el texto crítico, because sadly it is the text that is preferred by textual critics. lamentablemente es el texto de preferencia por los críticos del texto. Textual criticism and the critical text was developed by Westcott and Hort La crítica del texto fue desarrollada por Westcott and Horn in the late 19th century. en la parte más baja del siglo XIX. They published the first edition of the critical text in 1880. Y en el 1880 publicaron la primera edición del texto crítico. The three manuscripts that they rely on Y los tres manuscritos en los que ellos se apoyan are Vaticanus, es el Vaticanos, which is an Alexandrian manuscript discovered in the library in the Vatican. que es un texto alejandrino descubierto en una librería en el Vaticano. It was actually discovered in the room where unused books were put to be burned. Fue descubierto en un área donde habían libros que no se usaban, que iban a ser quemados, And someone found it in there and decided to not burn it. y alguien lo encontró allí y decidió no quemarlo.
Another manuscript is called Sinaiticus, El otro manuscrito es sinaítico, which was found at a monastery on Mount Sinai, que fue encontrado en un monasterio en el monte Sinaí. and the pages of that manuscript were in the wastebaskets by all of the fireplaces throughout the monastery. Y este grupo de textos fue encontrado en una canasta cerca de la chimenea They were being used to start the fires in the fireplace. que iban a ser usados para ser quemados para comenzar el fuego. And then the third manuscript is called Alexandrinus, Y el tercero, el alejandrino, which was found in the library in Alexandria, Egypt. que fue encontrado en la biblioteca de Alejandría en Egipto. Now, what these three manuscripts have as their selling point is that they're all old. ¿Qué tienen estos en común? Es que son muy antiguos. In fact, they're the oldest existing complete manuscripts of the New Testament. Son los existentes más antiguos, completos del Nuevo Testamento. Now, these manuscripts were very well known throughout the church, Estos manuscritos fueron muy conocidos por la iglesia. but when Bible translation was being used, was being done, these manuscripts were ignored. Cuando la transmisión de los textos, estos escritos fueron ignorados Because they did not have a good reputation. porque no tenían buena reputación. It was well known that Alexandrian manuscripts were tampered with. Era conocido que con estos textos de Alejandría se jugaba mucho. And these three manuscripts, Y estos tres manuscritos, Vaticanus, Sinaiticus, and el Alexandrinus, Vaticano, Sinaítico y Alejandrinos, are definitely manuscripts that have errors in them. son definitivamente manuscritos que tienen errores en sí mismos. These three manuscripts do not agree in important places with the traditional text of the New Testament. Estos tres manuscritos no están de acuerdo con los manuscritos generales del Nuevo Testamento. And furthermore, they do not even agree with each other. Y aún más, ellos no están de acuerdo entre sí mismos. Each one is the product of individual tampering, and therefore they have different errors in them, and that's why they don't agree with each other. Cada uno tiene pruebas de que se jugaron con los textos y es por eso la razón en la cual no están de acuerdo el uno con el otro. But Westcott and Hort decided that since they're the oldest existing manuscripts, they should be used in Bible translation. Pero Westcott y Horton llegaron a la conclusión de como son tan antiguos, deben de ser usados en las traducciones bíblicas. So even though these manuscripts were ignored in the past, Westcott and Hort decided we need to get Bible translations based on these manuscripts. A pesar de que fueron ignorados, Westcott y Horton insistieron de que por su edad debían ser utilizados en las traducciones de las Escrituras. And to justify this departure from the normal way of translating, they had to come up with a translation theory. Y para justificar el uso de ellos, tuvieron que desarrollar esta traducción, estas traducciones, y desarrollaron una teoría. They had to come up with a theory to explain why these manuscripts are the ones we should use to make Bible translations. Tuvieron que desarrollar una teoría de por qué debían utilizarse esas copias. So they came up with the Westcott and Hort theory of translation. Sacaron una teoría que se llama la teoría de Westcott and Hawthorne, The manuscript theory of Westcott and Hort. o la teoría de Westcott and Hawthorne de esos manuscritos.
They said the first thing is you need to use the manuscript that is the oldest. Lo primero es que tenía que usar el manuscrito que fuera el más antiguo. Now, of course, this favors the three Alexandrian manuscripts because they are the oldest existing manuscripts that we have. Obviamente esto aventaja a los manuscritos de Alejandría porque son los más antiguos que tenemos. And so that is how they begin to justify using these manuscripts, even though for centuries the church ignored them because they knew they were tampered with. Así fue, insistieron en usarlo porque eran muy antiguos a pesar de que la iglesia tradicionalmente no lo utilizaba. I don't think Westcott and Hort cared about the fact that they were tampered with. No creo que Westcott y Horton le importaba a pesar de saber que habían sido molestados estos textos. They also claim that when you're studying the manuscripts, you should use the reading that is the shortest. También insistieron que debía utilizarse la lectura que era la más corta de la lectura. In other words, if there are different versions of the wording in a certain passage, En otras palabras, si había diferentes versiones, la más corta en los diferentes pasajes, pick the one that is the shortest. cojan la que era la más corta. Their theory was that Christians will be adding words to the text Su teoría era que los cristianos añadirían palabras al texto to strengthen their doctrines, para fortalecer su doctrina, which I think is a ridiculous reason because Christians, if they're good Christians, wouldn't think of adding to the text. Creo que una teoría ridícula porque si son buenos cristianos no añadirían al texto. They also said that when you are selecting a reading, pick the one that is more difficult. También decían que si iban a seleccionar una lectura tenían que seleccionar la más difícil. Again, this makes no sense that you should pick the more difficult reading because the Word of God is not meant to be difficult. Otra vez esto no tiene sentido seleccionar la más difícil porque la escritura no es difícil. They also said that when you're translating, you should pick the reading that best explains the variants. La otra teoría es que deben de seleccionar la escritura que mejor explica la variable. Now, this is basically saying you need to pick an average reading. Esto es decir, en otras maneras, que deben de coger la lectura averaje. If you've got 5 manuscripts and each manuscript has a different way of saying the verse, you have to come up with another way to say it that's kind of an average of those 5 things. Si tienen 5 manuscritos que difieren, entonces tienen que buscar la manera más averaje de decir lo mismo. That pretty much destroys the idea of verbal inspiration. Eso destruye la idea de la inspiración verbal. If we believe that God inspired every word, we can't be making up our own words. Si creemos que Dios inspiró cada palabra, entonces no debemos de sacar nuestras propias palabras. Their next rule said you have to pick the reading that has the widest geographical support. La otra es que deben de escoger la escritura que tiene la geografía más variada. Now, manuscripts are discovered all over the Roman Empire, Ahora, los manuscritos fueron descubiertos a través de todo el Imperio Romano. east to west, north to south. Norte, sur, este, oeste, There's North Africa, norte de África, Europe. Europa. So much discovery of places where manuscripts are found. Tantos lugares donde los manuscritos fueron descubiertos. Well, this rule actually favors Esta regla favorece the Alexandrian text type los textos de Alejandría.
because of something that happened during the reign of Constantine, the emperor of Rome. Por algo que sucedió en el imperio de Constantino, emperador de Roma. Constantine took over after Diocletian. Constantino asumió el poder después de Diocleciano. Diocletian ordered that all the Bibles be burned. Diocleciano ordenó que todas las Biblias fueran quemadas. And then when Constantine came to power, Y luego cuando Constantino subió al poder, he supported Christianity. él apoyó el cristianismo. I'm not sure if he was a Christian. No estoy seguro si fue un cristiano. Some think his wife may have been a Christian. Algunos creen que su esposa era cristiana. But at least he was favorable to Christianity. Pero por lo menos él fue favorable al cristianismo. And so they asked him if the Roman Empire would support the copying and distribution of new Bibles for the churches. Le preguntaron si él apoyaba la distribución de la Biblia a través del imperio a las iglesias. And Constantine agreed. Y Constantino estuvo de acuerdo. And he put a man in charge of the project. Y puso un hombre en este proyecto. His name was Eusebius. Y su nombre fue Eusebio. And he was an advocate of the Alexandrian text type. Y él promovía los textos de Alejandría. So he used an Alexandrian text to make 50 excellent copies, as he called it. So él usó los textos de Alejandría para hacer 50 copias excelentes, como él le llamó. And these 50 Alexandrian copies were distributed throughout the Roman Empire. Y estas 50 copias de Alejandría fueron distribuidas a través de todo el imperio. Which gives them wide geographical distribution. Lo que le dieron una gran distribución geográfica. The traditional text is basically copied in the Antioch area of Syria. El texto original, el texto tradicional es copiado en Antioquía. The next rule that Westcott and Hort made up was choose the reading that conforms to the author's style and diction. La próxima regla que ellos seleccionaron fue utilizar los escritos que se asemejaban más al estilo del escritor. Well, again, this is a humanistic rule. Remember, style arguments prove nothing. Otra vez, esto humanista, el estilo no prueba nada. And then their final rule was pick the reading that has no doctrinal bias. Y la última regla era que tomaran las escrituras, el texto que no tuviera ningún tipo de perjuicio doctrinal. They said our goal is to have a neutral text that does not support one doctrine or another. Nuestra meta es seleccionar textos que no apoyen alguna doctrina en específico, que sean neutrales. Again, I think you can see the danger there. The Bible is a book of doctrine. Veo aquí otra vez el peligro, porque la Biblia es un libro de doctrinas. And watering down the doctrine is dangerous. Y aguar las doctrinas es peligroso. So, as Westcott and Hort were developing this theory, mientras Westcott y Horton estaban desarrollando esta doctrina, there were voices that were crying out against it. Habían voces que estaban gritando en contra de esto. The loudest voice was from John Burgon. La voz mayor fue la de John Burgon. He was a brilliant scholar in both Hebrew and Greek. Él era un asombroso erudito en ambos griegos y hebreo. And his concern was that the textual critics would take us away from the traditional text of the Greek New Testament. Y su preocupación era que la crítica textual nos llevara lejos del texto tradicional. And he was a strong critic of Westcott-Hort theory. Él fue un gran crítico de Westcott and Horton. Westcott-Hort basically started with the idea that we need to treat the Bible like any other book. Westcott y Horton empezaron con la teoría de que teníamos que tratar la Biblia como cualquier otro texto.
John Burgon said this is the wrong idea. Y John Burgon dijo que esta idea era incorrecta. He said the Bible is unique. Él dijo que la Biblia era única, It is a holy book. es un libro santo, It is not a book that should be compared to any other book. es un libro que no debe de ser comparado a ningún otro libro. And so he developed his own theory of translation. So, él desarrolló su propia teoría de traducción. He called it the 7 tests of truth. Él le llamó las 7 pruebas de la verdad For New Testament criticism. para la crítica del Nuevo Testamento. His first test was for antiquity. El primer examen era el de la antigüedad. He said that the logic of older is better is basically sound, but he said what we're looking for is the oldest reading, not the oldest manuscript. Él decía que la antigüedad sonaba lógica, pero no andábamos buscando andábamos buscando la lectura más antigua, la más usada, no la más antigua. If you have the oldest reading, you have the original. Si tiene las más antiguas, tiene el original. And that may or may not be found in the oldest manuscript. Y eso tal vez no puede ser encontrado en los manuscritos. His second test dealt with their issue of number of witnesses. El segundo prueba era el número de testigos. He said, since the vast majority of the readings favor the Byzantine text, Ya que la mayoría de las lecturas favorecen a las lecturas bizantinas, the Byzantine text should be the standard, not the Alexandrian text. el texto bizantino debería ser el estándar, no el alejandrino. His third test dealt with variety. Y el tercero tiene que ver con variedad. He said we should not just look at geography, No solamente debemos de mirar la geografía, but there's other kinds of variety. pero hay otras clases de variedad. Types of manuscripts, Tipo de manuscritos, different pastors, diferentes pastores, leccionarios, versions, versiones, translations. traducciones. There's much variety to look at besides geography. Hay muchas variedades que mirar aparte de la geografía. And then he makes a fourth point, which is very powerful, Y luego hace un cuarto punto que es muy poderoso, and that is the test of continuity. que es el texto de la continuidad. And this is the test that examines the degree to which a reading exists in history Y este es el examen de la prueba de continuidad que ha existido en la historia. It verifies the reading through time of its transmission. Que verifica su lectura en continuidad en su transmisión. This is the big problem with the Alexandrian text type. Este es un gran problema con el texto alexandrino. The readings in the Alexandrian text type do not have historical precedence. El texto alexandrino en lectura no tiene precedente. They have not been copied and recopied and passed down through history. No fueron copiados y recopiados y pasados a través de la historia. There's no continuity. No hay continuidad. And so the continuity exists solely in the camp of the majority text. La continuidad solo aparece en el grupo del texto mayoritario. The traditional text has a unblemished record of historical transmission. El texto mayoritario tiene un récord incuestionable en la transmisión. And then his fifth test deals with the respectability of the manuscript. El quinto examen es la respetabilidad del manuscrito.
The first four tests dealt with the reading. Now he's focusing on the character Lo of pri- the Los manuscript. primeros 4 tratan con la lectura, el quinto trata con el carácter del manuscrito. And this is where he points out that the corrupted manuscripts from Alexandria have never been trusted by the church. Y ahí es donde señala que el texto de Alejandría nunca fue respetado por la iglesia. And so his question was, why should we trust them now if they've never been trusted in the past? So, su pregunta fue, ¿por qué debe de ser confiado ahora si nunca fue confiado anteriormente? His sixth test deals with the evidence of the entire passage. El examen número 6 tiene que ver con la integridad de todo el pasaje. In other words, the context. En otras palabras, el contenido. The reading will make sense in the context. La lectura hace sentido en el contexto. And then finally, the considerations of grammar and logic in the Y passage. finalmente, la consideración de la gramática y la lógica en el pasaje. God would never give a reading through inspiration that is bad grammar Dios nunca daría una inspiración que tenga mala gramática or faulty in logic. o fallido en lógica. So what was Burgon's conclusion after developing his 7 tests of truth? So, ¿cuál fue la conclusión de Bergen después de desarrollar estos 7 exámenes? He concluded that the most faithful text to the original New Testament is the traditional text Él concluyó que los fieles textos más confiables son los textos tradicionales. of the 5,000 existing manuscripts. 90% support the traditional text. De los 5,000 manuscritos existentes, el 90% apoyan la lectura tradicional. Only 10% support the critical text of Westcott and Hort. Solo 10% apoyan el texto crítico de Westcott and Hort. So the question is, did God preserve his word through the majority or So- through the minority of existing manuscripts? So, la pregunta es, ¿Dios preservó la mayoría de los textos a través de la mayoría o de la minoría de los textos existentes, de los manuscritos existentes? Well, obviously through the majority. Obviamente a través de la mayoría. Why would God make it difficult to know what his word is? Porque Dios lo haría difícil saber cuál es su palabra. Now, the people who support the critical text like to make the following observation. A las personas que quieren apoyar el texto crítico hacen la siguiente observación. They like to point out that there is 95% agreement between the traditional text and the critical text. A ellos les gusta hacer la afirmación de que hay 95% de acuerdo entre lo tradicional y el crítico. Well, there are 200,000 words in the New Testament. Hay 200,000 palabras en el Nuevo Testamento. So if there's 95% agreement, that means there's 5% disagreement. So, si hay 95% de acuerdo, hay un 5% de desacuerdo. And 5% of 200,000 is 10,000 words. Y 5% de 200,000 son 10,000 palabras. This is a serious number of words to have in question in your Bible, Eso es un gran número de palabras de tener en cuestión en la Biblia, especially if you believe in the verbal inspiration of Scripture. especialmente si cree en la inspiración verbal de la Biblia. Why would you want to use a version of the New Testament where 10,000 words are in question? ¿Por qué querrán usar una versión del Nuevo Testamento donde hay 10,000 palabras en cuestión? Now, some have argued, well, then why are the oldest existing manuscripts Alexandrian? Algunos han argumentado que por qué los textos más antiguos son los alejandrinos. Well, it's obvious why they are still existing, and they're the oldest. Porque es obvio que todavía existen y son los más antiguos, They were unused. porque no fueron usados. If you don't use something, it doesn't wear out. Si no usa algo, no se desgasta.
The traditional text manuscripts were constantly in use, constantly wearing out, and therefore needed to be replaced by constant copying. Los textos tradicionales usualmente eran muy usados y por el uso se deterioraban. Alexandrian manuscripts were well known to be corrupt, so there was no interest in copying them. Los textos de Alejandría eran bien conocidos en no ser fieles y por eso no se utilizaban y no se deterioraban. There are no existing copies of Vaticanus No hay copias existentes del Vaticano or Sinaiticus o del Sinaítico or Alexandrinus, o Alejandrinos, but there are thousands of copies of the Byzantine texts pero hay miles de copias del texto bizantino, because this was the text the church was using in its study, in its worship, in its preaching. porque era el texto que utilizaba la iglesia en su enseñanza, en su predicación y en su adoración. So new copies were constantly in demand. Son nuevas copias, eran constantemente en demanda. Textual critics El texto crítico like to make claims to support their ideas. Los críticos les gustan hacer la demanda, la idea. Their most important claim, they think, is that no doctrine of Scripture is affected by the differences in the critical text. La más importante es que ninguna doctrina de las escrituras es afectada por las diferencias del texto. In our next lecture, we're going to show that that claim is not true. Y vamos a hablar en nuestra próxima lección de que esa declaración no es cierta. We'll give you several examples of doctrine that is affected by the false translations of the critical text. Vamos a dar varios ejemplos de algunas cosas que son afectadas por el texto crítico. Even though it is easy to demonstrate the inferiority of the critical A text, pesar de que es fácil de demostrar la inferioridad del texto crítico, and by the way, did you know the critical text is now in its 28th edition? y quiero que sepan que el texto crítico ahora mismo está en su edición número 28. Every 4 or 5 years, Cada 4 o 5 años, a new edition of the critical text comes out. una nueva edición del texto crítico And surge. every time a new edition of the critical text comes out, new translations begin to be made from them. Y cada vez que una versión del texto crítico sale, nuevas traducciones también. And every edition of the critical text is different from the one before it by anywhere from 500 to 800 words. Y cada vez que sale una nueva edición es diferente a la anterior por promedio de 500 palabras. How would you like to have a Bible where the words change every 4 or 5 years? ¿Cómo le gustaría tener una Biblia que sus palabras cambian cada 4 o 5 años? The traditional text has not changed ever. El texto tradicional nunca ha cambiado. Nevertheless, every new English translation of the Bible since 1900 Aún así, cada traducción de la Biblia desde los 1900 and most foreign translations y las más traducciones since 1900 desde el 1900 has been based on the critical text of the Greek New Testament. han sido basadas en el texto tradicional griego. Even though it is clear that it is the inferior Greek New Testament, Siendo claro que el texto tradicional es superior, it has won the day in the translation department. ha ganado en el departamento de traducción. All the modern translations are based on the critical text. Todas las traducciones modernas ahora son basadas en el texto crítico. So all of the modern translations contain the errors that are in the critical text. Versiones modernas están basadas en las traducciones del verso crítico.
Satan is doing his very best to create doubt about what God has said. Satanás está haciendo lo mejor creando duda de lo que Dios dijo. Remember how he approached Eve in the garden? ¿Recuerdan cómo se acercó a Eva en el jardín? He asked Eve, well, what has God said? Y él le preguntó a Eva qué fue lo que Dios dijo. He tried to create doubt in Eve's mind about what God really said. Trató de crear dudas en Eva en lo que Dios verdaderamente dijo. That's still happening today. Eso todavía sucede hoy. Even if you have a study Bible based on a good translation, Aun si tiene un texto bíblico de una buena traducción, let's say you're using an RV60, vamos a ver si tienen una Reina Valera 60, and that's a good translation. es una buena traducción, It's based on the traditional text. es basada en el texto tradicional. If you're using a study Bible, Si usan una Biblia de estudio, maybe you have a little footnote on some of the wording in your text. maybe tienen una nota, unas palabras en la parte, en el pie de la página. And maybe you've seen this footnote, Maybe han visto esta nota al pie, not found in the oldest manuscripts. no encontrado en los manuscritos más antiguos. You ever seen anything like that? ¿Han visto algo así? What does that do? ¿Qué hace eso? Creates doubt. Crea dudas. Well, I wonder if this really is in the Word of God. Me pregunto si esto verdaderamente estará en la palabra de Dios. Let me help you. Déjenme ayudarlo. If you're using a good translation based on a traditional text of the New Si Testament, usan una buena traducción basada en los textos tradicionales del Nuevo Testamento and your study Bible says not found in the oldest translations, y su Biblia de estudio dice no encontrada en los manuscritos más antiguos not found in the oldest manuscripts, o no encontrado en los manuscritos más antiguos, here's what you need to do. mira lo que tienen que hacer. Change that footnote. Cambien esa nota. What it should say, Lo que debe decir, not found in the corrupt Alexandrian manuscripts. no encontrado en los textos corruptos alejandrinos. Now that tells the truth, Eso dice la verdad. and then you don't have to worry. Y ahí no tienen que preocuparse. We're going to